Hoy vamos a ver uno de los misterios más extraños de la mente humana, el síndrome de Capgras. Es un viaje a esa frontera donde lo que vemos y lo que sentimos, de repente, choca. A ver, pensadlo un momento. Miras a alguien a quien quieres, tu pareja, tu padre, un hijo, y reconoces cada rasgo de su cara perfectamente. Pero aún así, estás completamente convencido de que no es esa persona, de que alguien la ha sustituido por un impostor idéntico. Pues esa es la realidad tan desconcertante para la gente que padece este síndrome. Esta frase de los investigadores Ellis y Young lo clava, ¿verdad? Define perfectamente la paradoja. La vista funciona, la memoria también, pero algo fundamental, un sentimiento, se ha roto. Es una disociación que, la verdad, desafía todo lo que creemos saber sobre la identidad. Vale, si le ponemos el nombre técnico, el síndrome de Capgras se define así. Y aquí la palabra clave es delirante. No es una duda que tienes un rato y se te pasa, no, es una convicción total, inamovible, que nace de un fallo neurológico, no de la lógica. Y el camino para entender este síndrome ha sido larguísimo. Empezó por allá por 1923 con el caso de una tal Madame M, que insistía en que su marido era un doble. Durante décadas fue un misterio total, pero en los 90 las teorías ya empezaron a apuntar a la conexión entre ver y sentir. Y es ahora, con la tecnología de neuroimagen que tenemos, que por fin se está confirmando. Bueno, pues vamos a meternos en el meollo, en la neurociencia, para intentar resolver este enigma. A ver, ¿cómo reconoce nuestro cerebro una cara familiar? Resulta que no es tan simple, no hay un solo camino, sino dos, y tienen que funcionar en perfecta sincronía. Es como si el cerebro tuviera un sistema de doble verificación. Por un lado está la vía cognitiva, la que analiza los datos puros y duros, la forma de los ojos, la nariz, la boca, y se pregunta, a ver, ¿esta cara coincide con la que tengo en mi memoria? Y por otro lado está la vía afectiva, la que genera esa sensación de calidez, de familiaridad, y se pregunta, ¿siento que de verdad es esta persona? En un cerebro sano, este proceso va como la seda. Se ve la cara, se reconocen los rasgos y casi al instante, ¡pum!, la amígdala manda una señal de todo correcto, es alguien conocido, de confianza. Las dos señales se juntan y el reconocimiento es total y sin dudas. Y aquí está el kit de la cuestión en el síndrome de Capgras. La parte visual, el paso 1, funciona de maravilla. La persona ve a su ser querido y el cerebro dice, sí, los rasgos coinciden al 100%. Pero la señal emocional de la amígdala, ese paso 2, no llega. Se queda en silencio. Donde debería haber esa sensación de calidez, no hay nada. Y ojo, que esta ausencia de sentimiento no es algo que se invente la persona, ¿eh? La ciencia moderna nos está mostrando la evidencia física de que esa conexión está literalmente rota. Los escáneres cerebrales apuntan a un problema en un triángulo de áreas. La conexión entre la zona que ve la cara, la corteza temporal, y la que siente esa familiaridad, la amígdala, está dañada. Y para colmo, la parte del cerebro que nos ayuda a evaluar si algo es real o no, nuestro verificador de la realidad, tampoco carbura bien. Esto nos lleva a lo que se llama la teoría de los dos factores para explicar el delirio. El primer factor es esa experiencia tan rara. Esta persona es idéntica a mi mujer, pero no siento que sea ella. Y el segundo factor es el cerebro intentando, como puede, darle una explicación a esa contradicción. Como no puede aceptar que su propio sistema de sentimientos está fallando, crea una historia. Tiene que ser un impostor. Y esto es súper importante, de verdad. El síndrome de Capgras no es un problema puramente psicológico, de estar en la cabeza. Tiene una base biológica, una desconexión física real que se puede observar en el cerebro. Además, es importante saber que el Capgras no suele aparecer así, de la nada. Forma parte de una familia de trastornos y a menudo viene de la mano de otras condiciones médicas. Claro, el de Capgras es el más conocido de estos síndromes de falsa identificación, pero hay más. Por ejemplo, el de Fregoli, donde la persona cree que un perseguidor se va disfrazando de gente diferente. O la intermetamorfosis, donde se cree que la gente intercambia sus identidades. Todos apuntan a fallos en esos circuitos cerebrales tan complejos que gestionan la identidad. Entonces, ¿dónde aparece este síndrome? Pues principalmente en tres contextos. Es bastante común en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, donde las conexiones del cerebro se van deteriorando. También aparece en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, o después de un golpe fuerte en la cabeza o un ictus. Y esta cita sobre cómo tratarlo es clave. Intentar convencer a la persona con lógica de que está equivocada no solo no funciona, sino que es peor, porque su creencia no nace de la lógica, nace de una experiencia sensorial que para esa persona es real. La mejor estrategia es validar ese sentimiento de extrañeza y trabajar a partir de ahí, del origen emocional del problema.
Pero más allá de lo puramente médico, el síndrome de Capgras nos obliga a plantearnos unas preguntas, de las gordas. Preguntas sobre nosotros mismos y sobre cómo construimos lo que llamamos realidad. A ver, si lo pensamos, ¿conocer a alguien es solo memorizar su cara, sus gestos, o es algo más? Este síndrome parece sugerir que el verdadero conocimiento, el de verdad, está en esa conexión emocional, en ese sentimiento de familiaridad que es tan difícil de explicar con palabras. Así que, al final, la cosa es esta. La sensación de que el mundo es real, de que la gente que queremos es quien dice ser, no es un acto de pura lógica. Es más bien una sinfonía en el cerebro, donde la emoción es la que pone el sello final de auténtico a lo que nuestros ojos ven. Bueno, para terminar, vamos a quedarnos con 3 ideas clave de todo esto. La primera, reconocer a alguien es un proceso doble, de ver y de sentir. La segunda, la emoción no es un extra, es vital para percibir la realidad. Y la tercera, y quizás la más inquietante, esa realidad que nos parece tan sólida depende de unas conexiones neuronales que son increíblemente delicadas. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. Si lo que ancla nuestra percepción del mundo no es la lógica pura, sino un sentimiento que genera la química de nuestro cerebro, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de nuestra propia realidad? Una idea fascinante, desde luego, que nos deja el extraño caso del impostor familiar.